gusto compartir con ustedes este espacio tan interesante. En principio, bueno, quiero agradecer la invitación a la Municipalidad de San Martín de los Andes en la Secretaría de Cultura a cargo de Gustavo Santos y la convocatoria a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Neuquén en la Secretaría de Extensión Universitaria a cargo de Ailén Vázquez. Bueno, lo que traigo para compartir hoy, la ponencia, tiene tres partes diferenciadas. En una primera parte vamos a ver conceptos muy vinculados al campo de patrimonio cultural inmaterial, que es el tema de la conferencia. También vamos a ver algunos lineamientos generales en relación a lo operativo, o sea, la metodología de trabajo. Y por último voy a presentar una práctica patrimonial inmaterial situada en la zona de Liberá. Así que voy a compartir las experiencias y la idea es, en este recorrido también, contarles experiencias de otra región cultural y que ustedes puedan también vincularlas a las experiencias propias y a las manifestaciones propias del lugar. Bueno, en principio, para hablar de patrimonio cultural inmaterial, tenemos que hacer referencia y nos preguntamos de dónde viene ese término, patrimonio cultural inmaterial. Esta mañana ya lo han abordado al concepto en la conferencia Tomás y Pedro, y es interesante ver cómo fue el camino, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿qué cuestiones son las que podemos incorporar o no, ¿no es cierto? En principio, el patrimonio cultural se asocia, digamos, al término monumento, que tiene una condición evocadora en los inicios de la modernidad. Después, ese término va teniendo una dimensión, va cobrando una dimensión más valorativa en relación a los monumentos artísticos, históricos nacionales o antigüedades. Es decir, bienes materiales que se encuadraban en ciertos criterios según los momentos históricos. Por otro lado, hay dos elementos que son muy interesantes y que van a determinar esta mirada, digamos, despejar la mirada de lo objetual para mirar a cuestiones vinculadas a la identidad, como el término bien cultural y patrimonio cultural. Ambos términos se exponen en las convenciones de la UNESCO. Una en el 1954, después de la Segunda Posguerra, y patrimonio cultural en el año 1972. Es interesante saber cómo desde lo material se va tornando la mirada al sujeto, ¿no? A lo significativo y a la construcción social, que hoy también ya lo habían mencionado en la conferencia de esta mañana. Y así llegamos al término patrimonio cultural inmaterial, que se encuentra en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en el año 2003. Y bueno, ¿qué significa este término? Cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural inmaterial o PCI, son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. En el artículo 2 de la Convención también se habla de los ámbitos. Entonces, particularmente, ¿de qué hablamos? ¿De qué elementos hablamos cuando hacemos referencia al PCI? Estos ámbitos son propuestos en la Convención de manera orientativa, ¿no? El primero, por ejemplo, las tradiciones y las expresiones orales. Yo voy a dar ejemplos de la región cultural de donde pertenezco y la cual investigo, y ustedes pueden ir pensando en ejemplos locales. Por ejemplo, en tradiciones y expresiones orales, un ejemplo muy importante en la región es la lengua guaraní, ¿no? Esta transmisión. Y cuando hablamos de lengua, hablamos no solamente
digamos, de las palabras, sino también de una forma de ver el mundo, de la cosmovisión que trae aparejada la transmisión a través de la lengua. Otro ejemplo en relación a las tradiciones y expresiones orales pueden ser las diferentes leyendas del lugar. Las leyendas, los mitos, ¿no? Otro de los ejes que plantea la convención también son las artes del espectáculo, vinculado a la música, a la danza, al teatro, ¿sí? Por ejemplo, uno de los elementos, y que ahora voy a tratar con mayor profundidad, es el chamamé. Eso puede ilustrar, digamos, este segundo ámbito. Los usos sociales, rituales y actos festivos, por ejemplo, aquellas celebraciones populares, celebraciones religiosas que integran a la comunidad en un espacio definido. Los conocimientos y usos relacionados con el universo, como por ejemplo la medicina popular. Nosotros en la región tenemos una cura que es la cura en secreto, ¿no? Eso que se va transmitiendo generacionalmente. Entonces, pertenece al cuarto ámbito. Y en el quinto lugar tenemos las técnicas artesanales tradicionales. Más allá del producto, por ejemplo, como puede ser la cestería, o sea, más allá del producto es la transmisión de la técnica, el saber hacer, ¿no? El conocimiento que se va transmitiendo en la forma de hacer, por ejemplo, una determinada artesanía. En relación a esto también establecemos distintos modos de aproximación y de gestión en lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Recuerden que estamos diciendo que la comunidad es la que legitima y la que valida, digamos, este tipo de patrimonio. Y también otra característica muy importante, y lo que tenemos que preguntar, porque nos solemos hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuándo estamos frente a un patrimonio cultural inmaterial? Más allá de estas particularidades, ¿no?, de la configuración identitaria que se manifiesta en esas expresiones, esta transmisión generacional, ¿sí? Esta transmisión que se va de generación en generación. Ahí estamos delante de un patrimonio cultural inmaterial. Esta transmisión intergeneracional no se da de una manera fija, no es inamovible, sino justamente es, como está en vigencia, se va recreando y tiene una recreación continua, en el sentido de que se van incorporando, más allá de que se preserven algunos aspectos centrales, se van incorporando elementos propios de ese momento histórico, que es lo que permite la vigencia, ¿no? Por eso hoy preguntaba a Mabel si la celebración que decía se seguía haciendo, ¿no? Porque cuando sigue vigente la práctica, pertenece al patrimonio cultural inmaterial. Si es una práctica que fue realizada y ya no se realiza, digamos, forma parte de la memoria colectiva. Entonces, eso es interesante tener en cuenta para identificar cuáles son los elementos del PCI. Otra cuestión, y que acá se dio mucho en la discusión, digamos, en el debate que se tuvo, es esta vinculación que tiene el patrimonio cultural inmaterial con la naturaleza, ¿no? El paisaje forma parte y lo vamos a ver en esta estrecha relación entre naturaleza, entre elementos naturales y elementos culturales. Ya hablamos de la legitimación patrimonial a través de la comunidad y siempre es necesario saber que los criterios o el marco para el PCI son la diversidad cultural y la creatividad humana como criterios fundamentales. En relación al patrimonio cultural inmaterial, hay organismos internacionales que trabajan y que tienen esta competencia. Uno de los organismos es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este organismo internacional tiene 3 listas
una lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. Estamos hablando a nivel mundial. En este listado entran los bienes inmateriales que están en riesgo de extinción y que este riesgo de extinción no es porque la comunidad lo decide, sino justamente por factores externos y que la comunidad los quiere preservar. Entonces, hay un listado donde se inscriben este tipo de bienes. Otra lista que tiene la UNESCO es la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Argentina, en este listado, tiene 3 elementos. El tango, en el 2009, el filete porteño, en el 2015, y el chamamé, en el 2020. Esos son los 3 elementos que tiene inscripto la Argentina en este listado, en esta lista representativa. Esta lista representativa hace referencia a elementos vigentes, ¿no? Lo que estamos diciendo, que no hay duda de que pertenecen y están legitimados por la comunidad en su condición de patrimonio cultural inmaterial. Y hay una tercera lista con el registro de buenas prácticas de salvaguardia, ¿no? Con prácticas que, por ejemplo, aportan a esta preservación y al enriquecimiento del ámbito del PCI, como por ejemplo la elaboración de ciertos inventarios y registros. Bueno, y acá voy a mostrar y voy a contar un poco del elemento chamamé, ¿sí? Nosotros en la manifestación por ahí, ¿qué vemos? Vemos bueno, música, danza, vemos el espacio, ¿no es cierto? Y es interesante, y ahora sí voy a contar desde la experiencia de haber participado en el comité, digamos, que trabajó la declaratoria del chamamé como patrimonio cultural inmaterial. En el expediente nosotros habíamos trabajado el concepto de cultura chamamecera, que trascendía la música y la danza y se iba a otros elementos, ¿no? A otros elementos como, por ejemplo, el zapucay, que es un grito, un sonido, digamos, gutural que expresa alegría, puede expresar tristeza, pero es parte, es un elemento que va muy vinculado a la cultura chamamecera. También en relación a la cultura chamamecera hemos visto los espacios, ¿no? Los espacios convencionales donde se da la lengua guaraní, ¿no? Que se da en la música, la lengua guaraní. Las tradiciones que se van transmitiendo a través de la musicalidad. Entonces, es interesante saber que cuando nosotros nos aproximamos al PCI, más allá de la manifestación, tenemos que ir mirando desde la gestión patrimonial qué otros elementos, ¿no? Porque son expresiones, digamos, que tienen una complejidad en relación a sus elementos, así que es importante saber eso. La participación comunitaria es una de las claves fundamentales para trabajar, no solamente en la aproximación, sino también en la gestión. Es importante tener en cuenta que la comunidad tiene que participar a lo largo de todo el proceso de trabajo, en la identificación, en el registro, en la promoción y en la salvaguardia. Y y esto es interesante, tener el consentimiento de la comunidad. Que este consentimiento sea libre, o sea, que no existan presiones por parte de las organizaciones o de los gestores y gestoras patrimoniales en relación al PCI. Previo, tiene que haber un conocimiento, una información previa de lo que se va a trabajar en relación al patrimonio cultural inmaterial e informado. Tiene que estar toda la información disponible para que la comunidad pueda decidir con sus tiempos en relación al elemento inmaterial. O sea, eso también es importante trabajar con el consentimiento.
También es importante tener en cuenta los intereses y las necesidades sociales y culturales y la apropiación de metodologías específicas pertinentes a los fines colectivos. O sea, es la comunidad la que va a sostener, la que protagoniza, la que tiene que ser protagonista a la hora de la decisión cultural. Y para esta metodología participativa decíamos que necesitamos un modo, digamos, de aproximación que vaya ligado a lo que conocemos como, bueno, el método etnográfico, que es un método de primera mano que estudia un ámbito cultural concreto y tiene un predominio de ser cualitativo en su tratamiento. Hay diversas técnicas que son utilizadas a la hora de abordar este tipo de patrimonios, como por ejemplo la observación directa. El investigador participa de las manifestaciones culturales con el consentimiento de la comunidad, participa y bueno, observa y va describiendo estas manifestaciones culturales. La observación participante es cuando se tiene ya una interacción con la comunidad y de esa manera se comprenden estos elementos, ¿no?, que forman parte de la cotidianeidad. Las entrevistas en relación al intercambio dialógico de un determinado tema, y se utilizan, digamos, instrumentos como por ejemplo el diario de campo, formularios, cuestionarios, fotografías, videos, fichas de registro o inventario. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto en relación a eso. Bueno, el registro e inventario es uno de los primeros pasos a la hora de tomar estas decisiones culturales. En ese sentido, ahí voy a contar una experiencia de gestión asociada entre organismos públicos de cultura provincial, en el caso de la provincia de Corrientes, y municipales, en relación a municipios con los que hemos trabajado, donde la vinculación con la universidad digamos, dio como resultado una gestión virtuosa, ¿no? En ese sentido, los proyectos de extensión realizados desde el año 2017 al 2022 de manera continua permitió un trabajo sistemático en relación al ámbito de gestión patrimonial. En ese sentido, pudimos identificar en la realización de la experiencia 3 momentos fundamentales. Uno, la formación en patrimonio cultural inmaterial. Esto pasó específicamente cuando se empezó a hablar del chamamé, digamos, como para la postulación en relación a la lista representativa, y la comunidad sensibilizada con el tema decía, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué significa que el chamamé va a estar en esa lista? ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos aporta? ¿No? Entonces, en relación a esa demanda concreta y a ese interés de la comunidad, desde la universidad se empezaron a planificar y a implementar espacios de sensibilización en relación a la temática. Después, ya en un segundo momento, y una vez que esto también fue un impacto de la declaratoria, la creación del área de PCI en el organismo público de cultura provincial. Entonces, desde la universidad se realizó el acompañamiento técnico en el relevamiento y trabajo de campo para el registro. Y luego identificamos un tercer momento, que ya sería más cerca del 2021, 2022 incluso, donde surgieron iniciativas a nivel comunitario en relación al PCI. Por ejemplo, surgieron capacitaciones específicas en algunos lugares y también trabajos de referentes comunitarios en lo que era el relevamiento, ¿no? Más que nada de los elementos del PCI en el área rural. Así que
Ese fue el impacto, pero es un trabajo, fíjense, a largo plazo, que ya lleva 5 años, y que también se pudo gracias a esto que decimos, ¿no? A la gestión asociada. Y en relación al registro de inventario, también identificamos para la elaboración de este registro 4 momentos. En un primer momento, la preparación y la planeación, la identificación y selección de los elementos inmateriales, el registro propiamente dicho, la realización del registro y, como un cuarto momento, la divulgación, la promoción y la salvaguardia. Y ahí también es interesante mencionar las resoluciones que salieron a nivel provincial, una resolución de creación del registro de bienes de patrimonio cultural inmaterial de la provincia, otra resolución que incorpora y actualiza este registro y otra resolución donde refiere únicamente a la actualización del registro. Con esto lo que se quiere mostrar es que este registro, este inventario, tiene que ser año a año legitimado, ¿no es cierto? Entonces, en esa legitimación la comunidad decide qué elementos incorpora, qué elementos profundiza, porque son importantes manifestaciones culturales, y qué elementos también incluso se deja, ¿no? Se saca del inventario. Eso es importante y es un proceso continuo, en este caso se renueva de manera anual. Bueno, ahí lo que quise traer es el ejemplo de este registro de bienes del patrimonio inmaterial. En una primera columna hay un código específico de cada elemento. En la segunda columna, la denominación, que les leo rápidamente los elementos que hay, expresión artística y cultural del chamamé, eso fue uno de los primeros elementos, y se profundiza en el año 2019 poniendo, digamos, incorporando el Festival Nacional del Auténtico Chamamé, ¿no? Como otro elemento. O sea, hay un enriquecimiento del elemento, una profundización con la incorporación de otros espacios, otros componentes. Después tenemos el Zapucay, devoción al Gaucho Gil, leyenda Caraí Octubre, creencia popular, la Pilarcita. Si quieren podemos hablar particularmente de algunos, pero me interesaba leerlos para saber, para conocer los elementos, bueno, más que nada en relación a la provincia, ¿no? El culto a San Baltasar, celebraciones patronales de los altares domésticos, festival interbarrial de la tradición, manifestación religiosa popular, peregrinación a Itatí, construcción del rancho Pirí, devoción de San la Muerte, técnica de cestería, celebración Ángeles Somos, técnica de hilado con uso y teñido con tintes naturales, ¿no? Como ven, una parte muy importante de la configuración identitaria es esta religiosidad popular, ¿no? Que es muy particular en la región. Otra cosa, la localización en la tercera columna está la localización, o sea, dónde se encuentran situadas estas manifestaciones culturales. Por ahí son en un lugar específico, por allí se comparten, se dan en diferentes municipios, incluso hay expresiones que se dan en países limítrofes, ¿no? En el caso del chamamé y el Gaucho Gil, que ha extendido, digamos, sus fronteras a su alcance, digamos, más allá de las fronteras nacionales. La fecha del registro y la actualización. Este registro va acompañado, cada uno de los elementos va acompañado de una ficha particular. En esta ficha, básicamente, hay dos cuestiones fundamentales. Una ficha de relevamiento, la información de la manifestación cultural y de la persona o institución responsable de la identificación,
¿sí? Tenemos el registro general y cada uno de los elementos con esta ficha y con estos datos. Bueno, y ahora les voy a hablar de la región de Liberá. Ustedes conocen, es una de las principales, digamos, reservas de agua dulce, forma parte del acuífero Guaraní, tiene una extensión aproximada de 1.300.000 hectáreas. Y también, digamos, a principios de año fueron hechos, digamos, de conocimiento público, se produjeron estos incendios que afectaron. Una de las zonas más afectadas fue justamente esta zona de Liberá. El 10% de la provincia, digamos, fue afectada con estos incendios. Y a partir de ahí, y con este trabajo, digamos, de gestión social en relación al PCI con la universidad, lo que se planteó es trabajar en relación, en este año 2022, a una evaluación de impacto, ¿no? ¿Cómo impactó esta catástrofe natural al PCI, ¿sí? Al patrimonio cultural? Entonces, se realizó, digamos, un proyecto de extensión donde, más que nada, digamos, nos basamos en el asesoramiento y en el acompañamiento que ya veníamos haciendo. Se trabajó con una evaluación, digamos, que se llama Solo Después, que es entrevistar, digamos, a la persona y a través del momento presente se va rememorando, ¿no? Cómo fue o qué características tenía este PCI antes de la catástrofe, ¿no? Y en este sentido relevamos dos elementos que los voy a presentar ahora. Uno es la cestería en Espartillo. Es una cestería, digamos, que se hace justamente con el espartillo, o sea, la planta de espartillo, y se va cociendo, se va uniendo con las hojas de palma. Y nosotros preguntábamos, bueno, ¿de qué manera fue afectando al patrimonio cultural inmaterial? Y en ese sentido, o sea, justamente toda la recolección de este material que es insumo para realizar la artesanía fue altamente afectada. O sea, donde antes estaban, digamos, las plantas, la producción, digamos, de espartillo ya no está más, o sea, cuesta conseguir el material. Entonces, eso produce y afecta de manera directa a las artesanías, ¿no es cierto?, al insumo artesanal. Después, otra de las cuestiones que también relevamos es un elemento que se llama construcción del rancho Pirí, y que ustedes ya habrán visto, está en el inventario. Pirí significa junco en guaraní. Entonces, es una construcción que se realiza con el junco y es muy propio, digamos, de esta zona, digamos, de Liberá. A quien hicimos la entrevista nos contaba que él hace 50 años todas las casas eran de este estilo. Después los materiales se fueron, digamos, modificando y hoy lo están utilizando más que nada, digamos, con fines turísticos. Pero es una técnica ancestral. También preguntamos en esa entrevista, porque es importante saber acerca de la transmisión, y allí también nos dimos cuenta de que puede ser un factor de riesgo. Porque cuando consultábamos, ¿no?, bueno, ¿de dónde aprendió la técnica? Era, no, ya lo hacía mi abuelo, que lo hacía, o sea, es una herencia, una transmisión familiar. Pero cuando preguntábamos, ¿y alguien de su familia va a seguir con la técnica? Entonces ahí se producía, no, porque la verdad que no nos es rentable, entonces mi hijo trabaja, me ayuda, pero
no trabaja, digamos, particularmente de esto. Bueno, entonces ahí también podemos establecer y podemos, digamos, empezar a pensar en medidas que permitan que esta técnica, que es muy propia, digamos, al igual que el espartillo, no se vaya perdiendo. Bueno, y por último voy a presentar una investigación realizada en relación a las prácticas patrimoniales, muy vinculada a la religiosidad popular. Voy a hablar de la imaginería, una imaginería, digamos, que de la significación y la representación que tiene la imaginería en altares domésticos, ¿sí?, en lugares de culto familiar. Y puse este recorrido porque el pueblo guaraní se fue trasladando, digamos, desde las misiones del Guairá, en Paraguay. Fíjense que estamos hablando de épocas remotas, más allá, digamos, inclusive anterior a la colonia, de la región del Guairá, por cuestiones, digamos, de éxodo forzado, o sea, por guerras, digamos, que se daban, por enfrentamientos, fueron a Loreto, Misiones, en la provincia de Misiones, y luego se van y se emplazan en Loreto, provincia de Corrientes. Y allí, por ejemplo, en Loreto, provincia de Corrientes, esto es por una capilla familiar. Estas capillas familiares, en el trabajo de investigación he relevado 20, había muchas más, pero lo que quiero, digamos, expresar con esto es la significación que tienen, en este sentido, la religiosidad. Esta capilla, si ustedes miran así, está situada en un lugar jerarquizado de la casa, o sea, dentro del terreno tiene un emplazamiento en un lugar jerarquizado, o sea, simbólicamente es un lugar importante. Son de pequeñas dimensiones y las cuestiones constructivas también están muy vinculadas al paisaje. Hay técnicas, incluso hay capillas realizadas de adobe y hay otras realizadas, digamos, también con elementos, digamos, más modernos e incluso con restos forestales, que es lo último que se incorporó. O sea, hay una diversidad muy importante en relación a los materiales. La ventilación, digamos, es adecuada, las aberturas generalmente son de madera. Este entramado es propio de los lugares, o sea, del paisaje de laguna, son tacuaras que van marcando el límite entre la propiedad, digamos, la capilla en este caso, ¿no?, que va junto con la vivienda familiar, y el espacio público. Este es un entramado muy característico de la zona. En relación a la imaginería, también encontramos una diversidad muy importante, no solamente en relación a las advocaciones, sino también en relación a la época, digamos, ¿no? Hay imágenes que vienen de la época colonial que fueron traídas, digamos, recuerden, desde la región del Guairá, que decíamos, en Paraguay, hasta Loreto, Corrientes, ¿no? Esculturas del siglo XVIII, hasta otras más recientes, que ya son en yeso o en madera, o de realización artesanal en madera, hasta menos de 10 años de antigüedad. Entonces hay una diversidad muy importante en relación a la imaginería. Y esto también nos denota lo que decíamos hoy, la vigencia del elemento inmaterial, que es importante. Bueno, y ahí en relación a las advocaciones puse algunas de las más representativas. Y no solamente hacemos referencia a imaginería provenientes de la religión católica, sino también a las populares, ¿no?, a otra imaginería popular. Ahí ustedes pueden ver al gaucho Gil, que también estaba, si ustedes recuerdan, en el registro de inventario.
tienen colores particulares, colores muy característicos. Estos espacios, digamos, en los altares generalmente son muy sencillos. Si ustedes vieron, las capillas también son muy sencillas, y estos espacios también tienen esa particularidad. O sea, tienen 1 o 2 altares, son hechos de madera o de cemento, y se va emplazando la figura patronal, que por lo general está acompañada de otras imágenes que la van, de otras imágenes, digamos, en menor escala. Pero la figura patronal es la que centra el espacio. Y eso también es interesante, es importante saber que cuando trabajamos con lo simbólico, también este espacio denota, digamos, una jerarquización. Allí tenemos el espacio intermedio, que llamamos, ¿no? Este espacio que es donde se van a desarrollar las actividades y las celebraciones religiosas, ¿no? Las celebraciones de estas imágenes patronales. Lo que ustedes ven ahí es un escenario. Un escenario, miren que está puesto de manera permanente ya en el patio de la casa. Y en las celebraciones hay varios momentos, ¿no? En el relevamiento realizado, los momentos que más eran, que se repetían, digamos, los de mayor frecuencia, eran, bueno, la novena, el almuerzo comunitario, y en este sentido sí quiero resaltar la particularidad comunitaria, o sea, es un almuerzo o una cena de libre acceso, donde es totalmente gratuito. El referente, digamos, o la referente de la figura patronal es la que va a oficiar, va a ofrecer, digamos, esta celebración, y es abierta al público. El que quiera ir, digamos, va. También es importante saber que en estas celebraciones también van colaborando, colabora la comunidad. O sea, cuando nosotros hablábamos y trabajábamos y preguntábamos, y bueno, ¿cómo se van financiando? Porque es un tema, digamos, la cuestión del presupuesto, bueno, por gestiones personales o gestiones que también, donde también la municipalidad, por ejemplo, ayudaba con algunos aportes. Pero es importante la continuidad que tienen estas celebraciones y cómo va integrando a la comunidad. Bueno, y por último les quería mostrar una ficha de inventario realizada y elaborada para este fin, para el relevamiento de los espacios de culto familiar. En ese sentido, hay, digamos, ejes importantes, como por ejemplo, bueno, la capilla, todo lo que tiene que ver con la localización geográfica, con la tipología, cobertura, los materiales, las medidas, la antigüedad que tiene esos espacios de culto, si hay alguna observación, los espacios del altar, cómo se componen, qué materiales son los que predominan en ese espacio. También en este inventario podemos ir incorporando hay 2 croquis, por ejemplo, que nos van mostrando dónde están localizados los altares centrales, altares laterales, y datos de la imagen patronal, la procedencia, la tipología, las medidas, la antigüedad y la función que cumple esa imagen. Y por último, un cuadro iconográfico en relación a las principales, digamos, advocaciones y a sus tipologías, ¿no? Imágenes de bulto, de láminas, estampitas y otros. También incorporamos un cuadro de elementos agregados que son muy particulares en los altares de esta región, por ejemplo, y allí ustedes pueden ver, está chiquita la imagen, pero estas flores artificiales, la cinta, la mantelería, elementos pequeños, ornamentos, digamos, también de tipo simbólico que puede haber, y otros que están muy vinculados a lo religioso, ¿no? Por ejemplo, bueno, cadenas,